ciertos elementos para que podamos tener una mejor comprensión. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? En el análisis del texto, ¿ya? Ahora bien, si yo tengo el insumo, es decir, el conocimiento previo, o el CP que se llama, de un tema, cuando me presentan algo de ese tema, yo pues ya lo sé algunas cosas, entonces me es más fácil, digamos, ¿verdad? Yo puedo criticar, es una palabra que hay que manejar con cuidado, puedo criticar mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tengo pues insumos, o sea, ya sé. Por ejemplo, hemos visto Alerta Aeropuerto, donde hemos encontrado que aparentemente ese texto video, digamos, texto visual, nos muestra una lucha contra las drogas. Entonces, yo veo y digo, sí, no, las drogas. Pero si yo tengo insumos, ese texto ya es fácilmente objeto de análisis crítica. Por ejemplo, uno de los conceptos que yo podría formarme es decir que los participantes de ese programa creen en algún grado ingenuamente que están haciendo un trabajo de verdad, o sea, real. Eso es lo preocupante, digamos, porque es la gente que está pensando que está haciendo un buen trabajo cuando sus 2 kilitos, 1 kilito, digamos, está deteniendo. En un año era 10 kilitos, digamos. Cuando en un mes los poderes de masas pueden meter cientos de toneladas a su país, sus propios gobernantes. Entonces, yo digo, entonces, ¿cuál es el facho? O sea, ¿cuál es el lío de estos programas? O sea, ¿por qué yo veo eso? O sea, me dan... Y no veo pues algo real, o sea, veo otro texto más. Entonces ya empiezo a repensar las cosas. Por eso dice, cuanto uno más va conociendo, cuanto uno más sabe, bueno, algunos decían, algunos filósofos, cuanto uno más sabe, menos sabe, ¿no? Pero cuando uno más sabe, más se pone, digamos, triste, digamos, en el sentido de, va conociendo verdades que no están encima, sino están debajo. Las cosas más importantes son las menos visibles, ¿ya? Justamente ahí es donde, y es eso, digamos, el precio, si vale el término, de la intelectualidad. Son los que leen y leen mucho, ya conocen tanto que se sienten un poco, digamos, ya decepcionados, es la palabra, decepcionados porque ven otras realidades, no las que aparentemente el montón vemos. Entonces, hemos visto ese ejemplo y vamos a ir terminando. Acá, por ejemplo, tenemos este señor que es bien conocido hasta hoy. Ahí, ustedes vean los que tienen televisión por cable, por ejemplo, los que tienen Netflix, los que en celular pueden acceder. Hay todavía series de este monstruo de las drogas, ¿no? Entonces, que sí, las drogas son malas, este era un narcotraficante, este era un perverso, sí, o sea, está bien, todo eso está ok, pero, y aquí hemos copiado algo que después lo vamos a ver, dice pues no, plata o plomo, decía, ¿no ve? Y se decía, o te soborno o te mato, decimos. Y fue muy, vamos a decir, muy mediático, o sea, él era muy conocido en todo el mundo, no solamente en Colombia. Y todo eso. Hasta hoy en día todavía vemos esas cosas, ¿no? O sea, vemos sus series, no sé, ¿cómo dicen? Remasterizado incluso algunos programas. ¿Por qué? Porque antes ya hacían eso, ¿no? Entonces tenía un montón de dinero, tal como tienen los que ahora son hiper, mega millonarios actuales, diremos. Entonces se lo conoce y, bueno, un narcotraficante enorme, que hemos hablado de él algo, ¿no? Ahora, lo importante, digamos, es cuando nosotros tenemos ese conocimiento previo,
ese insumo anterior al nuevo texto, el análisis del texto nos es más fácil, ¿ya? La crítica al texto nos va a ser más pronto, ¿ya? Entonces, aquí leemos, vemos que se han hecho leyes, se han hecho todo en Colombia, ¿no? Y vemos que este fenómeno, el tráfico de drogas, es fluido, o sea, sigue. Es más, digamos, incluso este país muy conocido tiene un enorme monopolio, digamos, un enorme monopolio de este tráfico. Ahora bien, hacemos un paréntesis acá, podemos ver, no sé, tal vez buscamos en una página y creo que son 7 o 13 bases norteamericanas en Colombia, que justamente una de sus premisas es el apoyo a la DEA, que es la agencia encargada de las drogas, ¿no? De la lucha contra las drogas. Y son 7 o 12, no sé, en este momento les voy a mentir si es que les digo un número, pero de bases militares que están con ese propósito, además del ejército colombiano. Pero este país es líder, ¿no? O sea, maneja el montón el tráfico enorme. Entonces, en un texto como esto, yo digo, ¿qué está pasando? Son muy soncitos o muy tontitos, tal vez han mandado soldados con puros síndromes y que no saben lo que es combatir y están haciendo al revés. O sea, puedo aventurarme, ¿no? ¿Verdad? Perdón, pero en el fondo, cuando uno más sabe, entonces uno ya se da cuenta que hay cosas que... Eh, no sé si ustedes alguna vez... había un programa en la universidad, paréntesis, había un programa de la universidad que pedían docentes voluntarios para ir a enseñar al penal de San Pedro. Y bueno, aquellas veces nosotros todos jóvenes, y vamos así, todos flamantes, profesionales, nos inscribimos, un grupo, y fuimos. Y una de las cosas que yo, digamos, me impactó, ¿no? Al margen de varias otras, pero una de las cosas que me hizo decir cómo, era que cuando entrábamos nos ponían un sello acá en la mano porque si nos daban ficha, dice que nos podían robar y se salían con la ficha, entonces nos sellaban en la piel, un sello nos daban grande, y con ese sello podíamos al salir, podíamos mostrar y salíamos, digamos. Entonces, al entrar nos revisaban todo nos revisaban. Y ahí había un enorme letrero que decía, se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas y cigarros, no sé, algo por ahí, y drogas, ¿no? Pero ahí adentro, con los estudiantes presos, había un momento en que, digamos, teníamos un break, por decir, ¿no? O sea, digamos, de lunes a jueves, por si pasábamos, y viernes ya era libre, por decir, solamente había charlas de reflexión, algo así. Y ahí los prisioneros, gente muy, digamos, con un delito encima, pero muy ya reflexiva, etcétera. Pero aún así ellos decían, nos decían, ¿no? Dicen, ¿qué cosita quiere servirse? Pida nomás, un whiskycito, quiere traguito, pida, usted pida. Y nos decían a todos los docentes. Nosotros, no, pero aquí, ¿cómo? Y su lechero grande, los guardias ahí todos revisando, full revisión, meticulosos, todo. Pero nos decían eso. Al final del programa nos dieron un almuerzo y ya vino la coordinadora, toda una serie de cosas. Y nos pusieron también otros, no sé, hay etiquetas azules, rojas, verdes, doradas, platinos, no sé, o sea, tragos muy finos. ¿Y dónde queda ese letrero? ¿No ven? O sea, ese letrero, ¿para quién es, digamos?
Ese letrero, digamos, yo puedo leer en este momento, puedo decir, bueno, es para el que no tiene influencias, no tiene poder, no tiene nada ahí adentro y listo. Pero si les das plata aquí y allá, bueno, ¿me entienden? O sea, hay cosas que están muy a la vista, pero que no pasa nada. Entonces, el texto es eso, ¿no? El texto está lo que estás ahí a tu lado, en la tele, estás mirando noticias, es un texto. Estás en un partido, es un texto. El relator te está diciendo algo, todos son textos, ¿no? Finalmente te sientes, hagas un libro gordo, empiezas a leer, es un texto más profundo todavía porque tiene ideas concatenadas muy reflexionadas, digamos, ¿no? Muy pensadas, porque escribir un libro no es sencillo. No puedes escribir cosas incoherentes. Entonces, en el lenguaje oral nosotros hablamos cualquier cosa, estamos hablando de esto. Y otra cosa, les contaré del fútbol, ya lo he cortado a otra cosa. Pero en un libro no es así. O sea, tienes que escribir conociendo mucho, buscando muchas referencias. Por eso es que el libro es, digamos, el texto de los textos, digamos. Entonces, así. Entonces, más o menos a eso apunta, digamos, de que nosotros tenemos que hacer conciencia carne de que si realmente estamos introduciéndonos, sumergiéndonos en ese mundo textual, o sea, en ese de leer en cualquiera de sus formas que ustedes quieran entender, de acceder a más conocimientos. Aquí tenemos, digamos, un bosquejo de que más o menos por acá, por esta época, era cuando había la lucha contra el narcotráfico de ese monstruo del Pablo Escobar. ¿Ya? Y más o menos por esta fecha muere, creo, por acá. Y a partir de ahí más bien sube, pero ¿cómo? Si toda la prensa decía, ¿cómo va a hacer eso? Si lo casamos, vamos a terminar con las drogas, y cuando en realidad no fue así, ¿no? O sea, no había tal, digamos. Entonces, por eso, chicos, lo que está afuera, lo que está visible, eso es, digamos, quizás lo menos importante, o es relativamente importante. Lo que está denso, lo que está debajo del piso, es eso lo que tenemos que ir descubriendo, y eso solamente se lo hace con una lectura, digamos, permanente. ¿Ya? Ahora vamos a ver algo que, déjenme ver, sí, aquí ya lo matan y se sacan fotos como si fuera un animal. O sea, si esto pasase en otro lado, voy a ser un poco, digamos, un poco político en esto, pero no de nuestro país, ¿no? Sino en forma general. Si esto se sacase en Cuba, por ejemplo, pueden decir, estos cubanos de mierda no respetan, no hay derecho aquí, por lo menos respeto al muerto. O en Venezuela, diríamos, si hicieran esto, el grito que podemos escuchar. Y eso nos señala ya, como les digo, ese tipo de corrientes, ¿no? O sea, hasta qué punto nosotros de verdad luchamos contra los derechos, o a favor de los derechos humanos, contra la violencia a los derechos humanos. Realmente hay eso que dicen, que proclaman, que está ahí afuera, esa lucha de los derechos civiles, derechos humanos, derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Pero vos buscas algunos canales y no tienes, en YouTube ya te tiran, ¿no? Ya te han sacado. No, pero ese canal yo veía, bueno, no, ya no ves ahora. Pues. No, pero ¿por qué? Porque, ¿me entienden? Entonces, las cosas visibles no son tan como las cosas invisibles. Hoy en día, este señor tiene en algunos barrios, porque ayudaba mucho a los barrios más pobres, y es más, iba más lejos todavía, regalaba viviendas. ¿Y cómo es eso? Sí, compraba enormes hectáreas, etcétera, y hacía construir. O sea,
y a la gente más pobre les daba, ¿no? Entonces, hoy en día este personaje tiene, digamos, una pleistesía, ¿no? Entre esa gente. Le prende velas, hay un turismo especial, se va por sus calles, no sé, o sea, lo conocen bien, se lo conocen bien. Esto me recuerda a, vamos a poner, si es que podemos encontrar acá, hacemos un... Estamos hablando de cosas muy, muy genéricas, pero para que tengamos una idea. Este era un personaje boliviano, tal vez sus papás, sus abuelos lo han conocido. Y en su momento también lo han llamado, no, este es Hitler, así. Y este señor tenía un programa que se llamaba, creo que era La Voz del Pueblo, algo así. Y pues ayudaba, digamos, daba voz a las personas más humildes que necesitaban, no sé, mi hijo está enfermo, cualquier cosa, ¿no? No me quieren pagar mis patrones, y entonces ellos hablaban, ¿no? Es un caso largo, grande, pero al final él muere. Y actualmente hoy la gente digamos, muy, muy sencilla, muy humilde, que todavía los recuerda, le prende velas también. O sea, para él ya es como un santo. Y en este caso sucede lo mismo en Colombia, ¿ya? Obviamente este no ha sido, digamos, el narcotraficante, nada, pero tenía buen dinero, digamos. Se hizo buen dinero y ayudaba, digamos, bastante. Entonces, bueno, al final la gente los reconoce y ahora le prende velas, ¿no? Y este es lo mismo, le prenden velas en Colombia. Y ahí podemos ir un poco más atrás y vemos que los santos, ¿no? Los actuales que tenemos, San Martín, no sé, un montón de santitos tenemos, que en esencia, si ustedes revisan su biografía, era gente pudiente. La Santa María Teresa, no sé qué, había nombrecitos. Ustedes ven, van a ver de que en sus biografías es gente pudiente, que se dedica a ayudar a los más necesitados. Y de ahí que la gente los reconoce como, después de un tiempo, santo, ¿no? O sea, para ellos, digamos, es un milagro que alguien venga, que sea de las platas, y le empiece a dar, ¿no? Es interesante, diríamos, estas cosas, pero obviamente, si no revisamos, no consultamos nada, es difícil, pues, no vamos a poder. Bien, aquí vemos entonces todo lo que hemos indicado. Entonces, hay una... Y después de esto viene todavía más, todavía, ¿no? Porque es hasta el 2002. Entonces, básicamente cuando hablamos de este análisis del texto, en algunos casos del metatexto, el paratexto, ¿ya? Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que ahí tenemos el texto, pero tenemos otros textos que si no lo conocemos sobre ese contenido, medio que no vamos a poder avanzar mucho. Entonces, pero si los conocemos, una gran mayoría, entonces nos va a ser pues muy, vamos a poder eso, practicar la interpretación, la inferencia, deducir cosas, inferir cosas. Antier estaba viendo una revisión, digamos, de los canales por cable y veía, a ver en este horario, ¿qué canales están pasando buenos programas y qué canales no? Y en mi entender, lo que era un buen canal, que era transmitir conocimientos, que era ayudar, etc., ¿no? Y pues el montón de canales, nada que ver, o sea, pura huevada, perdón, pero pura huevada. Yo decía, realmente hay gente que ve eso. Hay gente que ve eso. Yo digo, no, está jodido esto. Un canal, digamos, queriendo, después de nada, o sea, es terrible, terrible, es como, digamos, se nos está martillando la campanita permanentemente y nosotros moviendo la colita. Bien, ahora les voy a mostrar esto, por favor. Dura 2 minutos. Voy a volver a repetirlo si es que y lo voy a poner después en
en Schoology, ¿ya? Pero lo vamos a ver ahora. A ver, veremos. A ver, un ratito, está todavía un poco rápido. Vamos a aumentar, no es necesario aumentar el volumen, pero bueno, vamos a, para que se vea el inglés. Hacemos en grande. Confesiones de un sicario económico, es una animación. We economic hitmen have managed to create the world's first truly global empire, and it's basically a secret empire. We do it many ways, but principally, we identify a country that has resources our corporations covet, like oil, arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. The money never actually goes to the country, it goes to our own corporations to build big infrastructure projects in that country that help a few very wealthy people that don't benefit the majority of the people who are too poor to buy electricity or have cars to drive on the highways, and yet they're left holding a huge debt that they can't repay. So we go back at some point and say, you know, you can't pay your debts. Give us a pound of flesh, sell your oil real cheap to our oil companies, vote with us on the next critical UN vote, allow us to build a military base in your backyard, something along these lines. And when we fail, the jackals go in and either overthrow or assassinate these leaders. And if the jackals fail, as they did in Iraq, then they send in the military. I don't think the failure is capitalism. I think it's a specific kind of capitalism that we've developed. We've created what I consider a mutant viral form of capitalism. And this mutant form of capitalism, which I think is really a predatory form of capitalism, has created an extremely unstable, unsustainable, unjust, and very, very dangerous world. I've met a lot of terrorists. I've interviewed them for books. I've never met one who wanted to be a terrorist. They're desperate people. If we want to get rid of terrorism, we must get rid of the root causes, that cancer that is destroying our whole system. Because I think it's really important that we understand today, we cannot have homeland security unless we understand that the whole planet is our homeland. Bien. Corto, pero interesante. Es una denuncia que hizo hace muchos años un experto que trabajaba en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, o sea, pero era un súper experto economista y que ve cómo se maneja el mundo, ¿no? Y al final él denuncia todo eso en un libro, ¿no? Escribe un libro, se llama Confession of an Economic Hitman, dice, John Perkins. Y es un libro de un volumen bastante interesante, ¿no? Pero muestra, diremos, el grado en que se maneja, diremos, cómo se manejan los recursos económicos de los países, de gran número de países, y cómo se beneficia solamente unos pocos cuando el resto está totalmente en la pobreza, ¿no? Y lo que a mí me ha parecido interesante, en otro momento podemos hablar un poco más de este señor, pero lo que me ha parecido interesante es lo que sobornan, ¿no? Estos capitalistas, digamos, a los gobernantes de los países para acceder a los recursos, ¿no? Recientemente en Perú se ha contaminado enormes cantidades de playas, pero ¿quién ha dejado entrar? ¿Quién ha permitido esas cosas? No, porque los corporativos no pueden decir, yo me echaré de Ocults, haré esto. No, o sea, hay gente que tiene un poder que, no sé, llamaremos alcalde, gobernador, presidente, o sea, hay gente que maneja ministros. Entonces, lo interesante que me ha parecido del video es que se ve esto, ¿no? O sea, hay soborno. Porque uno no puede explicarse, digamos, que
alguna vez sus papás han debido notar esto, les han debido decir. Digamos, aquella persona gana igual que yo, pero tiene su auto, sus 2 autos, 3 casas, terrenos, tiene 4 departamentos. ¿Cómo es eso? O sea, mire que no me jala eso, ¿no? O sea, algo está pasando. Entonces, algo debe tener un trabajo muy, muy importante para él, digamos, pero para generar esa cantidad, ¿no? Entonces, acá se puede notar esto, ¿no? Y acá es lo mismo, ¿ya? No hay ninguna diferencia. Y acá es lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia. Esto yo lo conozco mucho, o sea, es bastante. Este es el señor que hace la denuncia, ¿no? Y lo hace gracias, el libro es muy bonito, los puedo poner después en algún momento en Schoology, ustedes pueden leerlo, obviamente a forma digital. Es gracias a su hija que empieza a hacer la denuncia, porque primero tenía buen dinero, tenía todo, pero también decía, me voy a meter en problemas, y se mete en problemas, pues, ¿no? Pero hay gente así, hay gente que finalmente dice, no, esto no pasa, no debe ser así. Entonces, si yo no conozco estas cosas, ¿no? Este tipo de... Entonces, es muy difícil que yo pueda, digamos, hacer una buena crítica, un buen análisis. ¿Por qué? Porque el grueso me va a decir, no, Pablo Escobar, una mierda. Y, no, pero es que contaminaba, que daba droga. Y, pero es que hacía daño a los niños, y es que también traía muerte. Pues, y es que, y sigue acá, o sea, no sale de ese limitado texto. Necesitamos acceder a los otros, necesitamos sí o sí, porque así vamos a ver, digamos, yo a este señor lo conozco hasta su bigote, digamos, que es crespito, todo, ¿no? Pero yo no conozco a estos corporativos. ¿Quiénes serán? ¿Cómo serán? ¿Por qué? ¿Por qué a este lo conozco tanto? ¿Y por qué no a estos? No, si son igual. ¿Me entienden? O sea, entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro mundo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Digamos? Yo, por ejemplo, digo, no, aquí algo, ¿sabes? Pero si no conozco, si no sé, no leo, no tengo esas ganas de, a ver, ver esto, a ver, leer. Dice que esto, a ver, veré otros lados. Esto más, buscaré más información. Yo, por ejemplo, hasta ahora yo veo que en algunos libros leo que las cuerdas vocales vibran, ¿no? Como cuerdas de guitarra, pero pocos textos decían, muestran que en realidad ondulan, o sea, sí ondulan, ondas. Bien, pero si no busco, si no lo, voy a seguir con mis huevadas, o sea, voy a seguir, digamos, no, pero pues, que, sí, pero, no, pero es que, de hecho, ni mía, no es nada. Cuando ambos yo los veo como criminales. Es más, este matará, digamos, ha matado, no sé, 5.000 ya, podríamos un número, 5.000, y estos han matado 5 millones, o sea, 10 millones, millones. Entonces, ¿me entienden lo que significa si yo quiero analizar un texto? ¿En qué grado voy a analizar el texto? Necesito, pues, sumergirme, pero tremendamente, ¿no? O sea, no puedo quedarme en lo que me muestran. Bueno, este es otro ¿ya? Así, esa es entonces la primera parte. Veremos si tenemos para la segunda. No sé si vamos a acabar, pero vamos a este. Bien, eso es básicamente entonces, jóvenes, voy a hacer un alto. Cuando hablamos de analizar, estamos terminando esa parte, ¿no? Análisis de los textos. O sea, necesitamos acudir a procesos mentales alojados en nuestro interior previamente para poder analizar mejor el texto. Si no existe ese conocimiento previo, o existe muy débil, o existe deformado, o
algo, entonces nuestra capacidad de interpretación no va a ser posible. Pues. No vamos a poder hacer una buena. En algún momento ustedes van a estar, tal vez algunos de ustedes ya está. En algún momento ustedes van a discutir ideas con algunas personas. Qué sé yo, con cualquiera, parientes, no interesa. Y ahí es pues quien tiene mejores argumentos, quien va a poder salir mejor parado. Pero quien no, ni miedo, o sea, vergüenza, pues, ¿no ve? Y en la universidad siempre se da, no se lo dice, ¿ya? Pero cuando hay así esas discusiones, al final salen, dicen, ¿cómo le ha ido? Oh, lo has revolcado. Dice. ¿Qué quiere decir con eso? Que no le ha pegado, no a patadas, nada, sino que con sus argumentos del otro y del otro, pues se ha visto que el otro cero, pues vergüenza. ¿No? Por eso es que necesitamos leer siempre. Se acostumbra a gustar, digamos, de la lectura. No solamente, no mi lingüística, mi taller, no, ni mía, no. O sea, necesitamos ser más autónomos. No sé cómo en algún momento leía que uno de los momentos, voy a parafrasear porque no está dicho así, pero uno de los momentos punta, diremos, punta de lanza, es cuando uno empieza a aprender, cosa que es ya más, mucho más de enorme valía, porque ya no solo está aprendiendo, sino está aprendiendo a aprender, que significa es casi ya empezar a tomar las riendas. Y eso es un elemento importante. Tenemos acá uno, pero no, vamos a ver si es que nos va a alcanzar. ¿Dónde estamos aquí? Veremos si nos va a alcanzar. No, 14 es esto, no nos va. De todas maneras, el tiempo ya está terminando, entonces vamos a nomás hacer un alto acá. Déjenme ver, por favor, esto vamos a ver. Ya, esta es una pre-introducción a lo que vamos a ir viendo después, pero ya tendríamos que estar fogueándonos, ¿ya? Vamos a habilitarlo. Ahora sí, ¿qué hora es? 11:30. A ver, lo habilitaríamos. Hoy es martes. Bueno, mientras voy configurando esto, la prueba de recuperación ha subido, sí, ha subido pero no ha subido como uno quisiese. Está todavía Lo habilitaremos hasta las 12:30, ¿les parece? Para que así tengamos tiempo, una hora, digamos, para ir ¿Pueden hacerlo solos? Sí, pueden hacerlo solos. ¿Pueden hacerlo en 10 minutos? Sí, pueden hacerlo. Los que quieren un poquito investigar, indagar, diremos, buscar, leer, qué es, saber. Entonces, por eso es que se está dando más tiempito. La prueba en sí dura, les voy a decir en este momento, hasta las 12:30. Una sola pregunta y ya. Y me olvidaba esto, y ahora, ¿qué hacemos? A ver, no se van a, por favor, esto me estoy olvidando. Se van a buscar una imagen, como les digo, cualquiera, ustedes vean, ¿ya? No sé, de Batman, de Batiniña, de lo que ustedes quieran, ¿ya? Voy a compartir con ustedes, por favor. Estamos antes de que me olvide. Es que a veces si comparto solamente la pestaña, a veces se congela no se mueve, entonces mejor hacerlo así.
Ya. Van a buscarse una imagen, ¿ya? Su foto, no sé, cualquier cosa. Y vamos a hacer un ejemplo acá, ¿no? Este es un ejemplo de cualquiera. Y van a ponerse acá. Ahora, ¿cómo van a hacerlo? Simplemente van a hacer esto, ¿ya? Y van a poner aquí, en la parte donde ustedes quieren poner la imagen, van a entrar a insertar, van a ir a imagen y van a ir a insertar imagen en celda. Entonces, hacen clic y ponen examinar los que están en PC, ¿no? Entonces yo digamos quiero poner de Norosov, es un lingüista que ha leído los códigos mayas, pero no nos dicen mucho de eso, ¿no? O sea, hasta en eso, hasta en la ciencia y eso, ¿no? Y yo tengo acá, ¿ya? Ahora, miren, puedo hacer algo así para que más o menos se note, ¿ya? Pero obviamente yo voy a más o menos darle por ahí. Entonces, esta imagen ya va a ir junto con este, ¿no? Junto con se va a mover, digamos, junto eh, con el tamaño, ¿no ve? Ahí. Nosotros vamos a tener un tamaño más o menos adecuado, digamos. Y entonces ahí le ponemos, digamos, si yo soy Norosov, le pongo Norosov, qué sé yo. ¿Ya? No van a hurgar nada de las otras imágenes, por favor, no van a hacer nada. Vayan buscándose algo entonces y esto va, digamos, vamos a darle un poquito de más presentación, ¿ya? Vamos a hacer un poquito más, algo así que más vistoso, ¿ya? Esto es lo que van a hacer, por favor. No se olviden, ponen donde quieren la imagen, van a insertar imagen en celda para que se mueva junto con la celda. Ponen y yo le pongo, digamos, no le van a poner medallas porque las medallas no. Ahí está, ¿ya? Entonces, tenemos ahí para... ¿Ve? Ahí está. Entonces, aquí.